Entonces, recuerden el principio, ¿ya? Lo que tú siembras, eso cosechas. Como tú tratas, serás tratado. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, con la vara que mides serás medido. Entonces, ¿cómo Moisés hoy día está pidiendo, está suplicando, ¿ya? Que Dios lo escuche, que Dios lo atienda, si él, años atrás, no atendió la voz de Dios? Así somos nosotros muchas veces. Tenemos ese síndrome de Moisés, ¿ya? Ahora mire, si el mayor mandamiento es escuchar, eso me indica a mí que Dios está siempre hablando. ¿Amén? Repita después de mí, Dios está siempre hablando. Amén. Dios, si el mayor mandamiento es escuchar, eso me indica que Dios está siempre hablando. Porque ese es el mayor mandamiento, escuchar. Entonces, como dijimos en el principio, aún en los momentos más trágicos de nuestra vida, ¿ya? Dios está hablando. Dios está hablando. Y ese es un problema que todos nosotros vivimos, hermano. Sentimos que en la prueba Dios nos abandona. Sentimos que en el momento de crisis Dios nos habla. Sentimos que en los momentos donde la cosa se pone difícil, donde hay fuego, Dios dejó de hablar. Pero no es así, hermano. Dios está siempre hablando. Dios está siempre hablando. Aún en medio de la prueba, aún en medio del fuego, aún en medio del caos. Dice Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía y habló Dios y dijo Dios. Pero ¿qué hacemos tú y yo en la prueba? ¿Qué hacemos tú y yo en el caos? Nos rendimos, desertamos, nos rebelamos en contra de Dios y no le escuchamos y no ponemos atención a su voz. Mire, como yo le dije, si el mayor mandamiento es escuchar, eso me indica que Dios está siempre hablando, aún en el caos, aún en la destrucción, aún, hermano, cuando menos tú lo esperas, aún por tus propios errores estés en una condición crítica, Dios está siempre hablando. Mire lo que dice, no lo busque, Deuteronomio 5:22, mire lo que dice, en la misma porción dice: estas palabras habló el Señor a toda la congregación en el monte, habló de en medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad. ¿Qué había cuando el Señor habló? Fuego, nube y densa oscuridad. O sea, Dios te habla en los momentos difíciles. Dios te quiere hablar en los momentos de dificultad. Algo Dios quiere decirte, algo Dios quiere hablarte, algo Dios quiere entregarte en los momentos difíciles, en los momentos de fuego. Él está siempre hablando. Habló el Señor a la congregación de en medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad. El dolor no es límite, el dolor es parte de la voz de Dios. Escúcheme, mire, es que a veces el fuego, la nube y la oscuridad, ¿ya? Es el momento en donde generalmente mayor habla Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos han oído esa frase? Dios llama con dolor. ¿Cierto? ¿De dónde viene esa frase? ¿Qué es? ¿Pentecostal? ¿Bautista? ¿Qué será? No sé, pero le hace un tol desgraciado. Mire, tus momentos de crisis, póngame atención porque esto es profundo. Mire, sus momentos de crisis, en tus momentos de crisis, es cuando Dios más te va a hablar. En tus momentos de prueba, de fuego, ahí es cuando Dios habló, en el monte Sinaí. ¿Ya? El punto es que tú no lo estás escuchando. El punto es que estás muy pendiente del fuego, de la nube y de la densa oscuridad, pero no de la voz de Dios, que sale de en medio del fuego, de la nube y de la densa oscuridad.
Tenemos que aprender, hermano, bajo qué condiciones el Señor le habló a Israel el día que le entregó la Torá en el monte Sinaí. Tenemos que entender bajo qué condiciones, cuál era el ambiente que existió cuando Dios habló en el monte Sinaí. Mire, Israel estaba parado delante de una gran montaña. El cielo se abrió, fuego caía del cielo, el monte humeaba, habían truenos, la tierra temblaba. Hermano, pero desde ahí el Señor habló. En esa circunstancia, en esa condición, en ese ambiente, Dios habló y entregó toda su revelación a la humanidad. Fue en el momento de caos donde Israel recibió la Torá, recibió la gloria de Dios. Fue con el monte humeando, lleno de fuego, que el pueblo escuchó a Dios. Escuche, mire, fue tanto el temor que causó que el pueblo de Israel le dice a Moisés: mira, no queremos que Dios hable más, nos da miedo su voz. Ve tú y habla con él, tú intercede por nosotros. Y me impacta Moisés, hermano, porque mire, un monte humeando, lleno de fuego, y Moisés, en la locura de Moisés, parte y sube a ese monte que se está quemando, que se está incendiando, que se está moviendo. ¿Por qué? Porque Moisés no está viendo el fuego, Moisés no está viendo el monte humeando, Moisés está escuchando la voz de Dios. Pero cuando viene la crisis a nuestra vida, tú estás viendo el fuego, estás viendo el monte humeando, pero no estás escuchando a Dios. Dios habla en medio del fuego. La voz de Dios está presente en medio de las catástrofes. El fuego de la prueba, el fuego de la crisis, es cuando generalmente Dios habla. Fue en el monte humeando donde Dios habló toda su ley, toda su revelación. Fue en un monte humeando. Mire, esto es profundo, hermano. Fue Dios quien provocó el monte humeando. Fue Dios quien provocó el fuego, los temblores. O sea, que muchas veces Dios provoca, miren lo que le voy a decir, tus crisis. Muchas veces Dios provoca tus dificultades. Muchas veces Dios enciende el fuego. ¿Por qué? Porque ahí, al igual como con Israel, Él quiere revelarte cosas profundas. Él quiere enseñarte cosas que de otra forma no las vas a aprender. Mire, fue cuando el monte humeaba que Moisés subió, habló con Dios y bajó con su rostro brillante, lleno de esplendor. Lleno de esplendor. Es que cuando te mantienes en relación con Dios, aun cuando hay fuego, aún en medio de la crisis, tarde o temprano tu rostro brillará. Tarde o temprano la gloria de Dios te va a transformar. Te va a transformar. Entonces el fuego no es para destruirte. La prueba, no es que Dios goce, póngame atención, no es que Dios goce viéndote sufrir. No, eso ha venido porque Dios quiere traerte a su encuentro. Y quiere traer una gloria mayor a tu vida. Quiere poder impartirte de algo de Él sobre ti. Son los procesos de fuego los que Dios creó para transformarte. Son los procesos de crisis que Dios creó para que tú le puedas escuchar y recibir de su poder. Miren lo que le voy a mencionar. Y esto, hermano, es muy profundo y muy hermoso. El otro día, no sé qué me dio por leer acerca de los animalitos, de la flora y la fauna. ¿Ya? Yo no sé si usted sabía, pero Japón, ¿ya? Japón es el país con mayor consumo de pescado.
¿Ya? No hay otro que le iguale. Y de hecho su tasa de consumo es muy disparada frente a los que le siguen. ¿Ya? Básicamente como un 300% más del segundo país que tiene mayor consumo de pescado. ¿Ya? Entonces, en Japón hay dos costas. ¿Ya? Mire, hay dos costas. El nombre no me acuerdo, ¿no? Aparte que era enredado. ¿Ya? Y como la enseñanza es mía, yo le pongo el nombre que quiero. Costa Amarilla y Costa Azul. ¿Ya? Y escuche bien, desde Costa Amarilla salen los mejores salmones en Japón. Los mejores, los más grandes, los más ricos, los más, digamos, suavecitos, el sabor, todo ese tema, ¿ya? Gastronómico, los mejores salmones salen de Costa Amarilla. Y Costa Azul, aunque produce salmones, no se igualan, ¿ya?, a los de Costa Amarilla. Por lo tanto, el salmón de Costa Amarilla ha provocado mayor demanda, ¿ya? Y el valor del salmón, por lo tanto, también aumentó, ¿ya? Entonces, tomaron a unos científicos, ¿ya? Usted sabe que Japón, avanzado, ultra avanzado, y ellos dijeron, ¿por qué si tenemos el mismo mar de Costa Amarilla, los salmones salen más grandes y más ricos? Hay que investigar esto. Vamos a ver por qué. Cuando ellos fueron y revisaron el ambiente, las condiciones, miren, las condiciones de Costa Amarilla, ellos encontraron que en Costa Amarilla habían tiburones blancos. Pero en Costa Azul, los salmones vivían tranquilos. No habían depredadores tan fuertes como un tiburón blanco. Entonces, los científicos dijeron, esa es la respuesta. Los tiburones blancos obligan a que los salmones desarrollen una capacidad distinta, dado su ambiente y su condición. El tiburón blanco, la crisis, ¿ya?, a la cual ellos están sometidos constantemente, han obligado a que esos salmones desarrollen capacidades distintas que los sobreponen sobre los demás salmones. Entonces dijeron, no, hay que echar tiburones blancos en Costa Azul para que tengamos los mejores salmones en todas las costas. Entonces, cuando yo pensaba en eso y meditaba en la enseñanza, yo decía, claro, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. No es que Dios goza al verte sufrir. No, es que Dios suelta el tiburón blanco para que tú puedas desarrollar capacidades fuera de serie. ¿Me está escuchando? No es hasta que quedaste sin trabajo que esa condición, ese tiburón blanco, te obligó a desarrollar un negocio, a desarrollar una capacidad que estaba en ti, y esa capacidad creció, que te hizo una persona fuera de serie. Pero si no hubiese venido el tiburón blanco, hubiese seguido ahí en el montón. No es hasta que viene la crisis y la prueba. O sea, la crisis y la prueba es el medio que Dios usa para desarrollar tus capacidades y hacerte una persona fuera de serie. No fue hasta que, por ejemplo, con mi esposa perdimos a nuestros gemelos, que yo me di, que nosotros dos tuvimos que desarrollar una capacidad de sobreponernos al dolor, pero jamás hubiésemos podido desarrollar esa capacidad si el Señor no hubiese soltado ese tiburón blanco. Si no hubiese sido porque el Gaspi no se enfermó, Pipincho y la Katy no hubiesen desarrollado la fe que hoy día tienen. Es decir, no son crisis, no es que a Dios le gusta verte sufriendo, no, es que Dios suelta el tiburón blanco para que tú crezcas, para que desarrolles capacidades que en ti no habían. Aleluya. Dios habla y capacita y entrena en medio del fuego. Amén. Entonces toma tus crisis y tus pruebas como lo que son. No han venido a herirte,
han venido a engrandecerte. Han venido a engrandecerte. Así que Dios habla a través del fuego y lo hace así para transformarte y desarrollar capacidades en tu vida que de otra forma no hubieses desarrollado. Amén. Ahora mire, los rabinos entienden lo siguiente, que el mandamiento comienza diciendo escucha Israel, pero termina diciendo el Señor nuestro Dios uno es. Entonces, de allí que los rabinos, los sabios hebreos dicen que esa frase significa ya que Dios está reafirmando que hay una sola persona a la cual tú tienes que escuchar, y es a Él. Por eso que dice escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces los rabinos entienden esa frase como queriendo decir escucha Israel, no hay a nadie más que escuchar que a Dios. Toca que está a tu lado y dile, no escuche a nadie más que a Dios. ¿Ya? No escuche Daddy Yankee, Bad Bunny. Mire, ¿se acuerda que menos mal que vinieron poquitas mujeres hoy día? ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Abraham, Shemá a tu esposa? Escucha a tu esposa, hombre, le dijo. Cuando Agar, ¿cierto? Cuando Sara quería sacar a Agar de la casa, ¿ya? Abraham dijo, no, esta vieja ya se volvió loca, está celosa esta vieja. ¿Ya? Y mientras rabiaba para allá del camino, se le apareció el Señor y le dijo, Abraham, escucha a tu esposa. ¿Ya? Shemá a tu esposa. Saca a esa mujer de ahí. Lo que ella te dice es la verdad. ¿Ya? Y las mujeres dicen, amén. ¿Ya? Entonces, mire, ponga atención. Dentro del judaísmo, ya también nosotros hemos aprendido que la mujer representa ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es sensible, ¿ya? Es suave, es dulce, ¿ya? Estoy hablando de su esposa, ¿no, esposo? ¿Sí? Sensible, suave, dulce, apacible. ¿Se ríen, no, los chiquillos? ¿Ya? Entonces, mire, prácticamente, si lo tomamos desde esa interpretación, ¿ya? Cuando el Señor le dice a Abraham, escucha a tu esposa, lo que le está diciendo, escucha a mi Espíritu, al Espíritu Santo. O sea, si hay alguien al que tú tienes que escuchar, es la voz del Espíritu de Dios. Jesús dijo, Él les recordará todas las cosas que habéis de hacer. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, hay una sola persona a la que tienes que escuchar, y es a Dios. Escucha Israel, nuestro Dios uno es. Solamente tienes que escuchar a uno. No es tan difícil. Es fácil. Solamente hay que escuchar una opinión. Solamente hay que escuchar una dirección. Solamente hay que escuchar una instrucción. Y es la que sale de la boca de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la vida humana literalmente es bombardeada por miles de voces. Porque estamos literalmente expuestos constantemente a muchas voces. Pero la que tú tienes que escuchar es la voz de Dios. Entonces, ahí tenemos otro problema. Porque hay gente que tiene el problema de que no escucha. Pero hay otra gente que tiene otro problema, y es que escucha a todos. Los escucha a todos. Lee la Biblia, lee el horóscopo,
le pide a Dios que le vaya bien en el negocio, pero juega al quino. Escucha la voz de todos. No, escucha Israel, nuestro Dios uno es. Una sola es la voz que tienes que escuchar. Y es la voz de Dios. Entonces, hermano, no solamente tenemos el problema, como le dije, de que no escuchamos, sino que también que cuando decidimos escuchar, escuchamos cualquier voz. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted escucha cualquier música? Usted escoge la que algo le provoca adentro, ¿cierto? Usted escoge no sé, pues yo, Rakini Kenway. Esos son de mis tiempos, ¿ya? Para que se suelte un poquito. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos que tener la capacidad de seleccionar la voz que escuchamos, hermano. ¿Amén? Usted tiene que tener esa capacidad de no escuchar a cualquiera. De no escuchar a cualquiera, hermano. Mire, ¿sabe por qué es importante que usted entienda que es una sola voz la que tiene que escuchar? Que es una sola voz la que importa sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos tanta gente angustiada, herida, deprimida y detenida. ¿Ya? Tanta gente deprimida, hermano, herida, ¿ya? Porque escuchó lo que dijo una persona de él. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante entender que hay una sola voz que tiene peso en tu vida y es la voz de Dios? Porque hay mucha gente herida, deprimida, porque escuchó lo que una persona dijo de él. Hermano, hay 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra y usted se aflige por una voz. Y la gente se detiene, se hiere por 3 voces. 4, 5, aunque sean 100. Hay una sola voz que debe tener peso en tu vida. Y es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Si gente que habla siempre va a existir. Por bien o por mal, van a hablar igual. Y generalmente los que más critican son los que menos hacen. Mire, yo he llegado a esta conclusión. No se puede, y tengo respaldo bíblico, no se pueden aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada, hermano. Pero usted le da cabida a cualquier voz. ¿Cómo alguien va a dar algo que no tiene? Pero usted se complica la vida, ¿ya? Se complica la vida por cualquier voz. Y la voz de Dios, ¿a dónde queda? ¿A dónde queda la voz de Dios? Una sola voz es la que hay que escuchar. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 20, relata una historia muy interesante. Josafat es el rey de Israel. Póngame atención, Josafat es el rey de Israel. ¿Ya? Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, aparecen generales del ejército, príncipes de Israel, jueces de Israel, ¿ya? Y vienen donde Josafat y le dicen: rey, se unió Moab, se unieron los asirios, se unieron no sé cuántos pueblos y vienen a hacernos guerra. ¿Saben? La Biblia literalmente dice que Josafat entró en un temor. Escuche, ya, cuando tú escuchas a las personas que no corresponde, eso siempre te va a deprimir, eso siempre te va a estancar. Las voces que no provienen de Dios, lo único que causan son temor, son estancamiento. Las enseñanzas que no provienen de Dios, esas enseñanzas lo único que provocan es detenerte, es herirte, es estancarte.
Dice la Escritura que cuando Josafat escuchó a estas personas, entró en un temor descomunal. Ese hombre se deprimió solamente por lo que escuchó. Y dice Crónicas que él convocó una asamblea a todos los sabios, a todos los consejeros, etcétera, etcétera. Los junta y mientras está orando y están todos con temor, orando al Señor, Señor, ayúdanos, ¿qué está pasando? Van a venir, nos van a matar, etcétera, etcétera. Dice la Escritura que se levanta un joven, ¿ya? Y este va a ser, ¿no está mi señora? No. Este va a ser el nombre de mi próximo hijo. ¿Ya? Se levanta un joven llamado Jaziel. Y mientras están todos llorando ahí, amedrentados, Jaziel dice: así dice el Señor, Josafat, levántate, no temas, tú eres el rey de Israel y yo te voy a honrar. Cuando vengan a la guerra, tú lo único que tienes que hacer es levantar tus manos, adorar al Señor, y entonces verán cómo tus enemigos caen y se confunden entre ellos mismos. Mire, Jaziel también estaba escuchando lo que había escuchado Josafat. Estaba escuchando las mismas opiniones. Pero esas voces no fueron más importantes que cuando él escuchó la voz de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios, entonces Jaziel dijo: ¿qué importa si los demás van a creer o no van a creer? ¿Qué importa si todos estos viejos están todos llorando? Yo, no me importa la edad que tenga, yo voy a decir lo que escuché de Dios. Y cuando él habló lo que escuchó de Dios, dice la Biblia que Josafat entró en paz y en calma. Porque eso es lo que produce escuchar a Dios. Mire, ahí tiene las dos caras. Primero, Josafat escuchó a cualquiera. ¿Y qué causó? Temor. Pero cuando escuchó a Dios, trajo paz a su vida. Usted tiene que tener la capacidad de seleccionar las voces que escucha. Escucha, Israel, nuestro Dios uno es. Amén. No importa lo que digan los demás. No escuche otras voces. El negocio está malo. Bajaron las ventas. Nos van a sacar del persa. Tantas voces que se levantan. Pero tú escucha la voz de Dios. ¿Se ríe Felipito? ¿Ah? Que este lado es malo, no nos ganemos aquí, no vendamos esto. No, hermano, usted va a escuchar miles de voces, pero la voz que le tiene que importar es la voz de Dios. Y la voz de Dios dice: si guardares mis mandamientos, todo lo que hagas prosperará, prosperará y serás bendecido. Tu vientre, tu fruto, las bestias de tu campo, tu casa, tus graneros serán bendecidos en sobreabundancia. Bien. Pero escuchamos la voz de los demás. Cuando la voz de Dios debería tronar más fuerte en nuestra vida. Así que no busque a los expertos, hermano. No busque a los expertos. Eso hizo Josafat. Llamemos a los generales, llamemos a los expertos. ¿Qué podemos hacer? No, hermano. Un joven que escuchó a Dios fue el que trajo la paz. Amén. La voz de Dios es la voz que necesitamos escuchar. ¿Quién se acuerda cuando Goliat se paró al frente del ejército de Israel? ¿Ah? Dice la Escritura que el ejército de Israel estaba amedrentado, escuchando al gigante. Entonces, cuando llegó el chico David, ¿ya? David cachileo, porque le pegaba la onda, ya las piedras. Fome. ¿O no lo entendieron? Se lo explico en mapuche, piedra. Bueno, David cachileo se para ahí, ¿cierto? Se para y David, mire, no solamente tienes que escuchar la voz del gigante, sino que también tiene que escuchar la voz de todo un ejército que lo único que dicen es que el gigante nos va a comer, el gigante nos va a matar a todos. Más encima después a David le dicen: ¿tú vas a ir a pelear? Sí, yo voy a ir, yo no tengo problema. He quemado cuántos camiones en Temuco. Va.
Sí, no, yo voy a ir. No se van a sentir, ¿por quién tiene apellido mapuche aquí, eh? ¿Nadie? ¿No? Ah, ya. Mi mamá. Sí. Linda mi mamá. Sí. Ya. Entonces, lo agarran a David y dicen, ¿tú vas a ir a pelear? Sí, mira, ponte esta armadura, la armadura del... No. A mí déjenme así nomás. Si yo no tengo otra voz que escuchar. Yo ya escuché a Dios. Mándenme nomás a pelear, eso quiero yo. Mándenme para allá. ¿Cuál es el premio? La hija del rey. Listo, organícenme el matrimonio al tiro. Entonces David va. Miren, David va. Se para delante del gigante. ¿Ya? Se para delante del gigante. Y el gigante tocaba el bajo en la iglesia. ¿Ya? Se para delante de David y el gigante le dice, ¿soy yo un perro para que me traigan a este chicuelo aquí? No, yo necesito algo de más envergadura, un Cevita, un Robertito, necesito yo, decía el gigante. ¿Ya? Entonces le dice así, mire lo que Goliat le dice, mire lo que tiene que escuchar David. Mire lo que escucha David. El gigante le dice, te voy a matar, te voy a despedazar. Y le dice, y te maldigo en nombre de mis dioses. Y le dice, y hoy día cuando te mate, tu carne será animal para las bestias del campo. Y David lo queda mirando y le dice, no, el que va a morir hoy día eres tú. Y tu carne será carne para las bestias del campo. Porque Jehová hoy te ha entregado en mi mano. Yo me atrevería a decir, en base a esa declaración que David hizo, porque Jehová te ha entregado hoy en mi mano, es que David ya había hablado con Dios. Es que Dios ya le había hablado a David. Por lo tanto, a David ya no le interesaba escuchar ninguna otra voz. Ni la voz del rey, ni la voz del ejército, ni la voz de Goliat. ¿Por qué? Porque Dios ya le había hablado a él. Y la voz que tenía peso en su vida era la voz de Dios. Por lo tanto, David dijo, yo voy a ir. Fue al arroyo, dice la Escritura, y en el arroyo sacó piedra. El arroyo, símbolo de la presencia, de las aguas, de la palabra del Señor. Porque a la gente quiere escuchar a Dios, la gente quiere palabra de Dios, pero no quiere ir al arroyo, no quiere ir a la Escritura, no quiere ir a la oración, al ayuno. Pero cuando David fue al arroyo, dice la Escritura que en el arroyo tomó 5 piedras y se fue donde el gigante. Porque en el arroyo es donde Dios te equipa. En el arroyo, en la presencia, en la palabra, en el ayuno, en la congregación, en las aguas donde Dios te equipa, te entrega las armas para ir a derribar tu gigante. Y dice la Escritura que David tomó 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras? Los eruditos de la Escritura. ¿Por qué? Porque Crónicas dice que Goliat tenía 4 hermanos más. Es decir, cuando David escuchó la voz de Dios, no solamente le alcanzó la fe para un gigante, sino que para 4 más. Porque eso es lo que causa escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, cuando tú escuchas al Señor, tú vas a poder ver más allá de lo que ven los demás. Capito. Un aplauso, Capito. El Capito, lo único que está en el espíritu. Pobre pastor, dijo, se la está jugando, se está mojando. Ni un aplauso, Dios le doy un aplauso al pastor. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Escuchar una sola voz, la voz de Dios, la voz de Dios. Amén. Acompáñame, Claudinho. ¿Me escuchaste? Ahora mire, ¿sabe por qué nos cuesta tanto escuchar? Y ya con esto estoy terminando. ¿Qué horas son? 11:15 de la noche.
Estamos bien. ¿Sabe también por qué nos cuesta escuchar tanto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque generalmente, póngame atención, porque generalmente, aunque la Biblia nos enseña todo lo contrario, actuamos más según lo que vemos que lo que escuchamos. Actuamos más según lo que vemos que lo que escuchamos. Por eso nos cuesta escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ver. Todo lo queremos palpar. Queremos ver con nuestros propios ojos que el negocio está dando fruto. Queremos ver con nuestros propios ojos que el viejo cambie, que la vieja cambie. Queremos ver los cambios ahí con nuestros propios ojos. Estamos acostumbrados a andar por lo que vemos. Pero la Biblia es clara en decir que no andamos por vista, sino por fe, como viendo al invisible. Es que a veces, hermano, es mejor no ver, porque generalmente lo que vemos tiene más peso que lo que escuchamos. Siempre nuestras decisiones giran en torno a lo que vemos más que lo que escuchamos. A veces hay gente que se va de tu lado por algo que vio en ti y ni siquiera te dio la oportunidad de escucharte. Porque generalmente andamos más por vista que por lo que escuchamos. Generalmente en nuestra balanza pesan más nuestros ojos que nuestros oídos. ¿Sabe qué? Los grandes hombres bíblicos, los grandes hombres de fe, caminaron e hicieron según lo que escucharon más que lo que vieron. Si no, mire a Abraham. Cuando Dios le habla, le dice: Abraham, de ti haré una multitud, te bendeciré, te daré hijos, una generación gigante, cuenta las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Pero Abraham tenía 75 años, hermano. Y Sara, la viejita Sara, quizás cuántos más tenía. Si en ese minuto Abraham comienza a mirar antes que escuchar, entonces Abraham dice: no, con esta viejita, Señor, no creo. Pero Abraham caminó por lo que escuchó más que por lo que vio. Y eso lo hizo acreedor de todas las promesas de Dios. Así que, hermano, no me amedrenta ver sillas vacías, porque no camino según lo que veo, camino según lo que escucho de Dios. Así que no te amedrente, Carola, todos los chiquillos que son negociantes, que no te amedrente ver que un día te fue mal. No es lo que estás viendo, es lo que escuchaste de tu Dios. Si tu Dios te dijo: ponte aquí, hazlo así, y yo te voy a bendecir, que esa sea la voz que tiene peso en tu vida. La voz de Dios está por encima aún de lo que ves. Miren lo que dice Deuteronomio 4:12. Entonces Dios habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Nuestra nación de Israel, desde un comienzo,
Solo escuchó, pero no vio figura alguna. Eso es lo que le está recordando Moisés a la generación. Oísteis su voz, solo su voz, pero no vieron figura alguna. Así que el día de mañana no se impacienten por no ver nada, porque en el comienzo escucharon, y eso bastó para hacerse pueblo de Dios. Escuchar basta. Escuchar es suficiente. Iglesia, escuchar es suficiente. Si Dios te dijo, si Dios te habló por medio de una palabra, por medio de alguien que oró por ti, si Dios te habló por medio de cuando tú estudiaste, si Dios te habló, eso es suficiente. No cambies la voz de Dios por lo que están viendo tus ojos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice Números 23, 20, ¿acaso Dios dijo y no hará? ¿Acaso Dios dijo y no hará? Tierra Santa, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso Dios dijo y no hará? ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Acaso Dios es como el hombre que dice y después no cumple? La voz de Dios es suficiente. Por eso, iglesia, te animo. Estudia la Escritura. Ahí, ese es el arroyo donde Dios te habla. Eso es ir al arroyo, eso es ir a las aguas, ir a la Escritura. Tienes una semana completa para estudiar la porción y después venir el domingo y retroalimentando y comprender mejor, y Dios te va a comenzar a hablar. Pero ¿cómo quieres caminar escuchando a Dios si ni siquiera vas al arroyo, si ni siquiera vas a la palabra, si no vas al ayuno, no vas a la oración? Volvemos al principio. Queremos que nos escuche aquel que no escuchamos. Mire, es por eso que este mandamiento, Shema Israel, comienza diciendo: escucha y no observa. Porque generalmente lo que vemos no es la realidad del asunto. Muchas veces nuestros ojos nos engañan. Muchas veces la percepción que recibimos del mundo puede hacernos dudar de la voluntad de Dios. Por eso cuando el judaísmo recita este verso 2 veces al día, al levantarse y al acostarse. Ellos repiten Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sabe cómo lo hacen? Lo hacen así. Se paran, su mano derecha a los ojos, anunciando que ellos no confían en lo que ven, sino en lo que escuchan. Es tiempo de tapar nuestros ojos, iglesia, y decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es tiempo de tapar nuestros ojos y abrir nuestros oídos. Así que no te inquietes por ver, inquiétate por escuchar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ya estoy terminando, tranquilo. No es lo que ve. Quiero terminar con esto, mire. Pablo de Tarso, no de Tiltil, no de Pulpay. Saulo en ese tiempo, ¿ya? Firmo en ese tiempo,
Ahora cambió, ahora es Pablo. Ahora es Ras Pablo. Pablo, o en ese tiempo Saulo, perseguía a los cristianos. Al que veía, lo mandaba para el patio y los callaba. Al tiro nomás. Yo odio a los cristianos, decía. ¿Ya? Y un día, en el libro de los Hechos, vemos que Cristo salió a su encuentro. Cristo salió a su encuentro y dice la Biblia que Pablo cae, queda ciego, dice que no puede ver, queda gritando ahí en el piso, a medio morir, saltando, medio moribundo. Y al mismo tiempo, Dios le habla a Ananías. Escuche, y le dice: Ananías, va a venir un hombre llamado Saulo. Viene a medio morir saltando, viene ciego. ¡Ah, sí, Señor! Yo lo conozco, ese es más malo que la maldad. ¿Queréis que lo repase? ¿Queréis que cuando llegue le ponga el estoque final? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Se ha piteado no sé cuánto ese. No, Ananías, no confíes en lo que has visto. Escúchame. Cuando Él llegue, ora por Él. Pon tus manos sobre Él, porque instrumento me es en mis manos. Es que Ananías veía a Saulo, el asesino. Pero el Señor, ¿qué veía? Romanos, Colosenses, Efesios, Corintios, Filipenses. Por eso, iglesia, te animo a que escuches a Dios, a pesar de que lo que tú ves es muy extraño. ¿Por qué? Porque Dios no ve lo que tú ves. Entonces, cuando Dios te transmite algo, lo hace viendo lo que Él ve. Cuando haces como Ananías, pones por encima lo que escuchaste antes de lo que viste, al igual que el apóstol Pablo, todo lo torcido se endereza. Y lo que era malo se vuelve bueno. Lo que era desagradable se vuelve agradable a Dios. Amén. Amén. Tenemos que cegar nuestros ojos. Tenemos que cegar nuestros ojos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua sanó al ciego? ¿Qué es lo que hizo? Una mezcla de barro y la echó en sus ojos. ¿Sabe qué? Gloria a Dios que el ciego no veía. Porque si él hubiese visto el barro, la mezcla de barro, no, Señor, si yo vengo a que me sane. Esta es la palabra que tengo para ti hoy día. No mires la mezcla del barro. No mires lo extraño que el Señor hace con sus manos. Tú solo escucha y recibe la gloria de Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. No mires la mezcla de barro. No mires la mezcla de barro. No mires cómo trabaja el Señor con sus manos. No mires lo que Él está haciendo en sus manos. Tú solo escucha. Tú solo escucha. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios